¿Qué tal amigos? Soy Luis Novoa y el día de hoy voy a hablarles sobre la gestión de librerías compartidas en Linux. Pero bueno, antes de entrar a la parte de gestión de las librerías, que en realidad es un tema bastante sencillo, vamos a ver qué son estas librerías compartidas, ¿no? Lo primero, ¿qué son las librerías compartidas? ¿Para qué sirven? ¿Y por qué están en mi sistema operativo? ¿Quién las puso ahí? Bueno, las librerías compartidas pues no son otra cosa más que un elemento que utilizan o varios elementos que utilizan los desarrolladores de las aplicaciones que utilizamos nosotros para pues no estar reinventando el hilo negro o el agua tibia. Esto es, que no estén reescribiendo código que ya está ahí y que pues por lo general es código que ya o que se utiliza por varias aplicaciones, ¿no? Es un elemento o un recurso compartido por las aplicaciones para que pues simplemente haya también una hegemonía en cuanto a la manera en cómo funcionan las aplicaciones, ¿no? En estos puntos que los desarrolladores utilizan para desarrollar sus aplicaciones. Veámoslo como una biblioteca pública en donde vamos a encontrar nosotros varios libros. Los usuarios de esa biblioteca pública tienen acceso a varios libros y pues pueden llegar, tomar un libro y leerlo, ¿no? Por lo que bueno, varios usuarios pueden tener acceso a varios libros y de esa manera pues una librería compartida pues es un conjunto de código que puede ser accedido por diferentes aplicaciones, ¿no? Como un libro puede ser accedido por diferentes usuarios dentro de una biblioteca. Bien, un ejemplo de una librería compartida pues es el toolkit de GIMP, que pues no es otra cosa más que un conjunto de código de herramientas que sirven para crear interfaces gráficas. Cada uno de los elementos que tiene el GTK para que los desarrolladores puedan desarrollar precisamente o crear sus interfaces de usuario se le conoce como widgets. Esto es cada botón, cada menú desplegable, cada barra de desplazamiento, cada botón, por ejemplo, como el que aparece para subir y bajar volumen. Todos esos elementos ya fueron desarrollados, alguien ya los desarrolló y los programadores pues ya no necesitan volver a crear la barra de desplazamiento o el mecanismo que nos indica un porcentaje de algún proceso que esté llevando a cabo o estos circulitos simpáticos de puntitos que parece que van girando. Eso ya no lo tiene que crear el desarrollador de la aplicación tal, simplemente manda llamar esos widgets, esos elementos para que pueda trabajar con ellos, ¿no? Y simplemente el desarrollador se dedica a trabajar con la función principal de su aplicación. Ahora bien, existen dos tipos de librerías compartidas, las que son las librerías dinámicas, que podemos distinguirlas porque son archivos que tienen una extensión .so de objeto compartido en inglés, Shared Object. Y estas librerías dinámicas son aquellas que pues están en nuestro sistema operativo en una ruta o un conjunto de rutas en especial y las aplicaciones que nosotros instalemos en nuestro sistema tendrán acceso a estas librerías dinámicas. Estas librerías suelen generar en algunas ocasiones, no siempre, pero sí en algunos momentos, algún tipo de conflicto, ya que como son librerías compartidas, esto es, varias aplicaciones acceden a ellas. Si nosotros modificamos una de estas librerías por alguna actualización o por alguna nueva instalación o algo por el estilo, las aplicaciones que acceden a ella podrían empezar a tener problemas. Vamos a suponer, más adelante voy a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a ver cuáles son las librerías que utilizan dos aplicaciones y bueno, les voy a explicar más a fondo esta parte de los conflictos que se podrían generar, ¿no? Pero bueno, quedemos con la idea de que si nosotros modificamos estas librerías por favorecer la función de una aplicación, podríamos impactar en el funcionamiento de otras aplicaciones, ¿no? Entonces, estas librerías dinámicas pues debemos de procurar pues administrarlas de la mejor forma. Otro tipo de librerías pues son las librerías estáticas, que estas ya vienen con las aplicaciones cuando las instalamos. Son, llamémosle, librerías que son de acceso tal vez exclusivo para las aplicaciones.
Y este tipo de librerías permiten la portabilidad de las aplicaciones, de los programas que nosotros vayamos a utilizar. Podemos tomar el instalador de este programa, de esa herramienta, llevárnosla a varias computadoras, y dentro de ese instalador ahí viene la librería estática que requiere la aplicación para funcionar. La manera de identificar estas librerías estáticas pues es con una extensión .a. Bien, hablábamos de las librerías dinámicas que se encuentran precisamente en un directorio o en varios directorios dentro de nuestro sistema operativo, pero por supuesto estas librerías necesitan ser accedidas por las aplicaciones que instalamos, y las aplicaciones pues necesitan saber precisamente en qué directorio se encuentran las librerías dinámicas. Es por eso que pues existe un mecanismo en el que los sistemas, cuando las aplicaciones, cuando les instalamos, van a recurrir a un archivo que es el mismo en cualquier distribución, que es /etc ld.so.conf. Dentro de este archivo vamos a encontrar los vínculos o las direcciones en donde se encuentran los archivos de las librerías compartidas que tiene nuestro sistema operativo. Bien, para ver cómo están constituidos estos archivitos, este archivo ld.so.conf, vamos a abrir una terminal y vamos a ver precisamente el contenido de este archivo. Entonces vamos a darle ld.so.conf y como podemos ver, bueno, está constituido por 3 líneas de comentarios, que es el nombre del archivo. Después viene una línea de include que nos indica que dentro de la carpeta etc.ld.so.conf.d hay varios archivos, hay al menos un archivo, pero bueno, nos dice cualquier archivo.conf dentro de esa carpeta es el que va a contener las rutas donde están las librerías dinámicas. Y al final, bueno, pues viene un último comentario que nos dice que es el final del archivo. Bien, vamos a ver el contenido de este directorio. Vamos a copiarlo, vamos a salirnos de aquí, vamos a darle ls, pegamos el directorio y nos encontramos con que tenemos dos archivos, un fake root y el ib32.glibc.conf. Entonces vamos a ver el contenido de este archivo .d. Vamos a ver el contenido del lib32glib y aquí nos aparece una ruta user lib32. Entonces vamos a copiar nuevamente esa ruta, vamos a pegarla y bueno, aquí ya nos apareció el contenido de este directorio, que como ven son los archivos .so, que son las librerías dinámicas, y por aquí hay algunos archivos .a, ¿no? También por acá arriba hay unos directorios, como podemos ver aquí. Tenemos aquí un conjunto de directorios que pues son parte de este conjunto de librerías que se encuentran en el lib32. Bien, existen dos directorios más que no están dados de alta en nuestro archivo etc.ld.so.conf, pero el sistema operativo sabe que ahí se están almacenando más librerías compartidas, que es diagonal lib y diagonal usr diagonal lib. Vamos a ver qué es lo que tiene precisamente usr lib, y como vemos pues tenemos más archivos que son más librerías, ¿no? Y de hecho acá arriba podemos ver que son muchísimos más los archivos que tenemos aquí almacenados, y veremos que también tenemos más directorios por aquí arriba. Como ven, son bastantes los archivos que son librerías compartidas, y bueno, aquí tenemos también una gran cantidad de directorios que también contienen librerías compartidas de diferentes aplicaciones o de diferentes toolkits que pues pueden ser utilizados por las aplicaciones. Bien, si nos vamos a la otra dirección, que era diagonal lib, vamos a ver que aquí nos encontramos con un directorio que se llama diagonal lib, que es un enlace simbólico a la carpeta usr lib, que es la que estábamos viendo hace un momento.
Esto de los enlaces simbólicos todavía no lo hemos visto en los videos, más adelante les platicaré para qué sirven, pero quedémonos con la idea que es una especie de acceso directo, pero más poderoso que un acceso directo que encontramos en los sistemas operativos. De momento quedémonos con la idea de que es un acceso directo, pero por supuesto tiene pues muchísimo más poder que solamente un acceso directo, ¿no? Entonces aquí lo que nos está diciendo es que este directorio lib en realidad está apuntando hacia usr-lib, que son precisamente todos estos archivos que vimos hace un momento. Bien, existe una variable de entorno que nos permite crear rutas hacia librerías compartidas de forma temporal. La variable de entorno es ld-library -path, que es la que aparece en pantalla, y lo que nosotros podemos hacer es asignarle a esta variable de entorno la ruta o las rutas en donde se encuentren aquellas librerías que quisiéramos probar para que verifiquemos que están funcionando de forma correcta en nuestro sistema. Algo que es muy conveniente hacer es tener tener nuestro sistema de producción, pero además tener un servicio o un sistema de pruebas con una copia precisamente del sistema de producción, y precisamente en este entorno de pruebas llevar a cabo pues todos los actualizaciones o todas las instalaciones, todos los cambios que necesitemos hacer para verificar que estas tareas que estamos realizando no impacten a las aplicaciones que están en producción y pues no llevarnos un mal sabor de boca, ¿no? O llevarnos un momento un poco amargo. Entonces, pues lo mejor es precisamente tener un entorno de pruebas, y en ese entorno de pruebas utilizar esta variable, hacer cambios en los archivos que hemos visto anteriormente, y pues ver que en realidad funcionen como esperamos y que no generen conflicto con otras aplicaciones. Bien, ahora sí, para la parte de la gestión de de las librerías compartidas, pues tenemos dos comandos: el comando ldd y el comando ldconfig. El comando ld, vamos a ver rápidamente aquí. LDD lo que nos va a permitir es conocer cuáles son las librerías librerías compartidas que requiere una aplicación, ¿no? Por ejemplo, el comando pwd, del cual ya hemos hablado en otros videos, utiliza estas tres librerías que vemos en pantalla. Entonces, como podemos ver, pues sí se utilizan estas librerías, ¿no? Ahora, déjenme, si no mal recuerdo, aquí en user, bin, Firefox, aquí está, LDD. Vamos a ver cuáles son las librerías compartidas que utiliza el browser Firefox. Como vemos, existen tres referencias. De hecho, es esta librería junto con esta, es la misma. Por acá tenemos libc, que también está por acá, y esta última librería, que es no es cierto, es esta de aquí, x8674so. Como vemos, tanto pwd como Firefox comparten tres librerías, y es aquí en donde se podría presentar un conflicto si es que yo modificara alguna de estas librerías, porque alguna de estas dos aplicaciones requiere de una versión tal vez más reciente de estas librerías. Cuando hablamos de una actualización de alguna de estos elementos, resulta que se hacen estas actualizaciones porque se mejoró algo, o se corrigió algún bug, o se tuvo alguna situación, ¿no?, que el desarrollador de la librería consideró crear una nueva versión de estas librerías. Pero puede suceder que a lo mejor alguna parte de código que utiliza una de las aplicaciones fue eliminada por pues hacerlo un poquito más rápida la librería, ¿no?, por ejemplo. Entonces esa partecita de código que fue eliminada pues quizá sea utilizada por otra aplicación. Entonces eso generaría que la aplicación
que depende de ese pedacito de código que fue eliminado, pues dejara de funcionar o tuviera un funcionamiento errático, nos genera algún error, en fin. Entonces es por eso que necesitamos saber cómo gestionar nuestras librerías. Normalmente es difícil que se pueda generar alguna de estas complicaciones de las que les hablo, sin embargo no es imposible. Entonces sí es importante que nosotros tengamos en cuenta y conozcamos cuáles son las librerías que utilizan nuestras aplicaciones antes de que las pongamos en producción y nos genere, como les comento, algún mal rato. Bien, el otro comando es el comando ldconfig, que es un archivo que nos va a permitir, es un comando que nos va a poder, que nos va a permitir generar un nuevo archivo de caché de las librerías que tenemos en nuestro sistema. Vamos a ver rápidamente etc. Quedamos que es ld.so. Déjenme etc. Ahora sí, ld.c. Bien, aquí como podemos ver tenemos dos archivos y un directorio. El archivo ld.so.conf, del cual hablamos hace un momento. Tenemos otro archivo ld.so.cache y tenemos el directorio ld.so.conf.d, que ya vimos que es el que contiene los archivos .conf, en donde a su vez se almacenan las rutas donde se encuentran las librerías. Esto lo vimos hace un momento. Pero bueno, vamos a hablar de este archivo ld.so.cache. Este archivo se genera de forma automática cada vez que nosotros encendemos nuestra computadora. La computadora enciende, lee una serie de archivos, entre ellos el archivo ld.so.conf, y genera este archivo ld.so.cache, que contiene la misma información que contiene este archivo, pero la diferencia entre estos dos es que este está en modo texto y este está en binario, en un lenguaje que entiende la computadora. Es más, si yo le quisiera tratar de ver este archivo, pues me va a mandar un mensaje diciéndome que quizá sea un archivo binario y que si de todas formas lo quisiera ver, voy a decirle que sí. Y como ven, pues tenemos aquí una serie de cosas bastante extrañas, ¿no? Bien, este archivo, como les comento, es muchísimo más fácil de leer para la computadora y lo lee muchísimo más rápido que el archivo .conf. Ahora bien, si nosotros modificáramos este archivo o utilizáramos la variable de entorno de la que estábamos platicando hace un momento, esta variable de entorno, cuando nosotros tratemos de hacer pruebas, pues simplemente no van a ser tomadas en cuenta esas modificaciones que hicimos. ¿Por qué? Porque este archivo caché no se ha vuelto a generar con las modificaciones que hicimos, sino que tiene todavía la configuración original. Ahora bien, si nosotros quisiéramos volver a generar este archivo caché, pues entonces utilizaríamos el comando ldconfig, que precisamente su tarea es esa, actualizar el archivo caché si es que nosotros hiciéramos algún cambio. Por supuesto, estos dos comandos pues tienen más funcionalidades. Les recomiendo que vean el man de estos dos comandos para que conozcan más a profundidad cómo funcionan y pues le saquen un mayor provecho. Y bueno, como ven, pues la parte de gestión de las librerías dinámicas es bastante sencilla. Fue un poquito más complicado explicar qué son y para qué sirven las librerías dinámicas, pero bueno, ya saben un poco más de su sistema operativo Linux. Y bueno, pues de mi parte es todo para este video. Les agradezco mucho su atención. Si ustedes tienen alguna duda, comentario, por favor pónganla en la sección de YouTube. Con gusto, en cuanto tenga oportunidad les contestaré. O también pueden contactarme a través de mi cuenta en Twitter, en @el_novoa. Por favor pongan ahí les encargo, si ustedes lo creen pertinente, los deditos hacia arriba o hacia abajo aquí en YouTube. Esto me sirve a mí para saber si estoy haciendo un buen trabajo o no con estos videos, y en caso que no sea un buen trabajo, bueno, buscar alguna manera de hacer algo que les agrade. Por supuesto, los comentarios también son muy valiosos. Suscríbanse al canal para que sepan cuando publico estos videos. Normalmente los publico los martes. En esta ocasión se me complicó un poquito hacerlo el día de ayer, pero bueno, ahora lo estoy haciendo hoy miércoles. Y bueno, pues es todo en este video. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente video. Adiós.